Muy buenas noches. Hoy vengo a mostrar mi tema, que es lo de los agentes económicos, sus tipos y para qué sirven. Bueno, aquí estamos. Los agentes económicos son cualquier individuo, institución o grupo de instituciones que toma algún tiempo de decisión dentro de una economía. Dicho de otro modo, serían los actores interventores en una economía dentro de un sistema económico concreto con sus reglas correspondientes. Estos agentes fueron establecidos por expertos economistas con el fin de sintetizar el juego económico y simplificar todos sus procesos. De esta forma, su análisis resulta más sencillo, al igual que la explicación de todo su funcionamiento dentro de una economía cerrada. Los grandes agentes económicos son tres. Estos son las familias, entre comillas consumidores, las empresas, entre comillas productores, y el Estado, regulador del mercado. Aunque cada uno tiene su rol distinto, todos son completamente imprescindibles y es esencial que establezcan relaciones entre ellos. Hay que tener en cuenta que hay veces en que los agentes económicos juegan un rol doble. Aquí les voy a explicar cuáles son sus tipos y sus características. La familia. Una familia sería una agrupación de personas que viven conjuntamente. Estas son las unidades económicas encargadas del consumo. El segundo tipo es el concepto de familia. Siempre lo hemos asociado a los grupos familiares de personas emparentadas. Sin embargo, en economía el término adquiere un sentido más amplio y la familia aquí puede tener un solo miembro o ser varios miembros y no estar emparentados de ninguna forma. Por ejemplo, un hombre soltero sin hijos que vive solo es considerado una familia. Las familias cumplen un doble papel. Por un lado son el agente dedicado al consumo y por otro son los propietarios de los recursos de producción aportando trabajo. Sus características son: las familias son consumidoras y a la vez ofrecen los factores de producción generalmente en forma de trabajo. Son las propietarias de los factores productivos y su ingreso lo divide en consumo, ahorro y pago de impuestos. Aquí está. Las empresas. Las empresas son los agentes encargados de producir bienes y servicios a través de los factores de producción que las familias les ofrecen. En cambio, estos factores de producción han de pagarles unas rentas determinadas, salarios a cambio de trabajo, intereses, dividendos, etc., a cambio de capital, o rentas a cambio de la tierra. Una vez producidos los bienes o servicios, estos se ofrecen a la familia, a otras empresas o al propio Estado que para su consumo posterior. Sus características son las que producen bienes y servicios utilizando los factores de producción de las familias. Por estos factores de producción han de pagar a las familias unas rentas. Buscan la mayor utilidad y beneficio posible. Una vez producidos, ofrecen los bienes y servicios a las familias, otras empresas y el Estado para su consumo. Pueden ser públicas, privadas o voluntarias. El Estado. El Estado es el conjunto de instituciones públicas de un país. Además de poder ofrecer y demandar bienes y servicios, tiene la capacidad de cobrar impuestos de las familias y empresas con el fin de utilizarlo para gestionar su actividad. La segunda es su intervención en la economía es la más variada. Por un lado, ofrece demanda, bienes, servicios y factores de producción. Por otro, hace de recaudador impuestos con el fin de redistribuirlos para distintas actividades. Entre estas actividades destaca proveer al país de bienes y servicios públicos, como ahí se ve, carreteras, universidades, etc. Subvencionar a familias y empresas con más necesidades, por ejemplo, mediante subsidios para el desempleo, o gestionar todas sus instituciones. Vale.
Sus características son formado por las instituciones públicas de un país, actúa como oferente, como referente o demandante de bienes y servicios, actúa como referente o demandante en el mercado de factores de producción, tiene la capacidad de recaudar impuestos a empresas y familias. Con los fondos que recauda realiza el gasto público, los subsidios, y gestiona su propio funcionamiento. ¿Cómo se relacionan los agentes económicos? Actividades de consumo son las que realizan las familias cuando compran bienes y servicios destinados a su consumo final. Por esto, ellos no pueden ser utilizados para la producción de otros bienes y servicios o para ser comercializados a un mayor precio. Algunos ejemplos podrían ser la comida, la ropa o muebles para la casa. Y por último es